nuevamente con ustedes, gracias a Dios. El Señor nos da el privilegio de estar aquí y de alabarle con todo nuestro corazón. Así que levántate en tu lugar donde estás, ahí en tu casa, y vamos a alabar al Señor porque Él es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Le damos gracias a Él. Yeah. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Y nuestras bocas, Señor, proclaman tu hermosura, tu belleza, Señor. Gracias. Cantemos aleluya a nuestro Dios, porque Él se ha magnificado.
y Él está sobre nosotros, con todo su amor, protegiéndonos y bendiciendo nuestras vidas. Él está aquí, en medio de nosotros, y Él se levanta como fuerte y poderoso. Así que alabémosle con todo nuestro ser, porque es el Dios del universo que está aquí. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso.
Nuestro Dios poderoso es Aleluya. Santo, santo, eres tú, oh Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo, eres tú, oh Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Santo eres tú, Señor, santo eres tú, Cordero de Dios. Digno, digno, digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres digno de recibir la alabanza. En toda lengua, toda rodilla se dobla y confiesa que Jesucristo es el Señor. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, Señor. Y nada se compara a ti, mi Dios. Tu amor y tu bendición no han cesado, Señor, sobre nuestras vidas. Y nos levantas, Señor. Nos levantas y nos proteges, nos cubres con tu presencia, Señor. Te adoramos, Jesús. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí me encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. La tempestad descansaré en tu poder. Pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me
gracias, Señor. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Porque Él siempre ha estado con nosotros. Y es un buen tiempo para decirle: Señor, confío en ti. Y quiero hacerlo de todo mi corazón, Señor. Quiero poner mis ojos en ti, Señor, solamente. No en las circunstancias, no en lo que está pasando, sino en lo que tú has dicho, en tu palabra, Señor, que permanece para siempre. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.
¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes en este día para compartir el mensaje de parte de Dios. Y precisamente vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en este día para rogarte que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que Señor abras nuestra mente para poder discernir tu palabra y asimismo nuestro corazón para que esa palabra que sea depositada dé fruto para nuestra vida. Bendecimos tu palabra y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el mensaje que hoy les traigo de parte de Dios le he titulado Dependiendo de la sabiduría del Espíritu Santo. Y vamos a basarnos en el libro de Primera de Corintios, versículo 2, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 16. Cuando el apóstol Pablo se presenta en la ciudad de Corintio, en su segundo viaje misionero para predicar el Evangelio de Jesucristo, además, él se presenta con el propósito de aconsejar a su iglesia que está en Corinto para ayudarles a resolver algunos problemas que ellos tienen. Y cabe mencionar que Corinto era una ciudad cosmopolita, tenía gran importancia ya que era un puerto comercial donde la economía era muy boyante y para ello era la ciudad más importante en Acaya. Otra de las características que podemos mencionar de esta ciudad es que estaba llena de idolatría e inmoralidad. Y resulta complicado predicar a gente que en apariencia pues tiene cubiertas sus necesidades básicas. Vemos aquí la problemática de esta ciudad que era, pues sí, era próspera. Bueno, pues Pablo se presenta ahí a la ciudad de Corinto. Hay muchas formas y estilos de compartir el Evangelio. Tales formas dependen de cada expositor que comparte la palabra de Dios. Sin embargo, podemos apreciar en este libro de Primera de Corintios, sobre todo del versículo 1 al 5, capítulo 2, que dice lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Apreciemos aquí un modelo de predicador a través del apóstol Pablo, que expresa en estos versículos su forma sencilla en que se presenta a Corinto y nos dice que no fue a predicar el Evangelio con palabras persuasivas, sino con palabras sencillas que todos pudieran entender, aunque él pudo haberlo hecho con toda expresión de la palabra, con palabras intelectuales, pero no lo hizo así, ¿sí? Él tenía un grado intelectual de preparación muy alto, ¿sí? También estaba preparado en teología.
No lo hizo con palabras elocuentes, ni con filosofía humana, como hacían muchos allí en Corinto. Pablo más bien se dirige con sencillez y con toda humildad. Y esto, como dice en el versículo 5 de este capítulo, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo se presentó con el poder de Dios. No se presentó como una figura en teología, ni con experiencia, ni con palabras muy sofisticadas, elocuentes, sino con una forma sencilla. Cuando Pablo entra a la ciudad, llega con mucho temor, porque entra reconociendo sus debilidades. Aquí lo vemos en su parte humana, fuera de toda jactancia de su intelecto, porque estaba en una ciudad con gente muy agresiva y no sabía cómo iban a recibir el mensaje, y tenía mucho temor y temblor, le temblaban las piernas literalmente. Después vamos a ver en el versículo del 6 al 16, habla aquí de la sabiduría divina de Dios y que el hombre natural no puede entender porque no entiende las cosas del Espíritu. Pablo fue para declarar un mensaje de Dios. Nunca trató de impresionar con esa sabiduría del intelecto. Los judíos querían señales y los griegos buscaban la sabiduría, pero la sabiduría del hombre, la sabiduría del intelecto, de la ciencia. Vamos a ver qué nos dice Pablo en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Habla de la sabiduría divina de Dios, ¿sí? Dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto se refiere a los discípulos que han recibido la revelación a través del Espíritu Santo y de los cristianos que son los creyentes. No los que la gente de este mundo elogia, no, sino que habla de los que confían en Dios. Estos son los verdaderos sabios, ¿sí? La sabiduría de este siglo, es decir, de la sabiduría que los hombres preparados en la ciencia, en filosofía y en muchas otras ciencias, en todo tipo de ciencia humana que el hombre desarrolla, y que finalmente, ¿qué va a pasar? Dice la palabra que finalmente perecerán. También vemos que es la sabiduría de Dios, de su plan eterno que es desde antes de la fundación del mundo. Esa es la sabiduría que los hombres de Dios busquen. La definición de sabiduría es Cristo crucificado, como la menciona Pablo anteriormente en los versículos que acabamos de leer. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 23, del 23 al 24, y después nos saltamos al 30. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En el versículo 30 dice: mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Continuamos en el versículo 7, que dice: sin embargo, hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Habla de la sabiduría oculta. No olvidemos que esta sabiduría ya fue identificada como Cristo crucificado, es decir, el Evangelio. El misterio es un secreto que el hombre no puede comprender por sí mismo, sino por una revelación. El misterio es la palabra de la cruz. Vamos a ver en Efesios 3, del 3 al 7, lo que nos dice. Porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Estuvo oculta, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. Antes de la fundación del mundo, dice que el Señor ya la tenía considerada, ¿sí? Dios decidió desde antes de esta fundación del mundo que iba a salvar al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Esta sabiduría es para nuestra gloria. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense qué honor tan grande que el Señor nos dé la vida eterna y nos glorifique a través de la sangre de Cristo. Y continuamos en el versículo 8 de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Jesús fue incomprendido y rechazado por aquellos que el mundo consideraba sabios y grandes. Fue sentenciado a muerte por los líderes en Palestina, el sumo sacerdote, el rey Herodes, Pilato, los fariseos, los saduceos. El rechazo de Jesús por parte de estos líderes fue anticipado en Isaías 53, versículo 3. Vamos a ver. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así dice en Isaías. Y continuamos en el 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Se refiere a todo el plan divino.
El punto principal es que los hombres no podían descubrir por esfuerzo humano el plan divino revelado en el Evangelio de Cristo. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. El ojo humano no podía ver ni tampoco oír porque son espirituales y son las mismas cosas que Dios reveló a los apóstoles por medio del Evangelio y nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto incluye las bendiciones presentes, las bendiciones futuras que Dios nos ofrece en Cristo, como también está escrito en Isaías 64. Voy a leerlo en la versión de mi familia, la Biblia de mi familia, Isaías 64, 4. Dice: jamás se ha escuchado ni se ha visto que otros dioses hayan hecho grandes milagros a favor de los que en él confían. Así es. Los hombres ocupamos dos sentidos para comprender: los ojos y los oídos. Obviamente también la meditación. Las cosas que Dios ha preparado son ¿para quién? Para los que le aman, para los que aman a Dios. Es la condición para recibirlas. Esa es la clave en que amemos a Dios. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos consuela y nos guía al saber el futuro maravilloso que nos espera. Nos da esperanza y valor para seguir adelante en esta vida, para tolerar las dificultades y evitar que cedamos a las tentaciones de este mundo. Este mundo no es todo lo que es, lo mejor está por venir. Continuamos en el versículo 10, que nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios se refiere a la naturaleza insondable de Dios y su plan maravilloso, muerte y resurrección, así como la promesa de salvación. Eso es revelado solamente a aquellos que creen que todo lo que Dios dice es verdad. Aquellos que creen en la muerte y resurrección de Cristo y ponen su fe en Él. Es una sabiduría revelada por el Espíritu Santo de Dios y la reveló a través del Espíritu Santo a los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer el versículo número 11. Igualmente lo voy a leer en esta versión, la Biblia de mi familia. Y dice así: nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Esto fue por la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, la palabra de Dios. En el número 12 nos dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El cristiano no debe pensar como piensa el hombre de este mundo, porque no proviene de Dios.
Dice la palabra en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. Así que el hombre natural piensa opuestamente a lo que piensa Dios. En el versículo 13 nos dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los apóstoles y profetas conocían la revelación, pero estos comunicaron la sabiduría de Dios por inspiración del Espíritu Santo. Revelación es para que conocieran, inspiración para que lo comunicaran a los demás. Dios se aseguró que las palabras que hablaron los apóstoles fueran las exactas para comunicar la verdad. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. También tenemos otra escritura en la que dice lo siguiente, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Por tanto, es confiable. Podemos estar seguros del contenido de su palabra, que es verdad. Para ello debemos leerla y aplicarla en nuestras vidas. La Biblia es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Ahí podemos comprobar si en realidad es verdad o no. Es nuestra protectora de las falsas enseñanzas y nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir, cómo llevar una vida recta delante de Dios. En el capítulo 14, y 16, vamos a leer el versículo del 14 al 16, primeramente el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nos habla de la forma en que la sabiduría de Dios es discernida y, por supuesto, es espiritualmente revelada e inspirada por el Espíritu Santo. El hombre natural se opone al hombre espiritual. El hombre natural es el que se basa en sus propios razonamientos y no acepta las enseñanzas espirituales de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque las considera simplemente locura. En Isaías 55, del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. En el 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. De repente vemos que el hombre quiere encajar
sus planes, sus pensamientos en los pensamientos de Dios, en los planes de Dios. Hay gente que se pone a planear, a hacer sus cosas en su propio razonamiento, en su propio entendimiento, y después que falla, pide ayuda al Señor. Qué curioso. Señor, ayúdame porque ya no puedo en este embrollo en que me he metido. Y bueno, vamos a considerar un ejemplo de un padre con experiencia que instruye a su hijo. Parece ser que este adolescente no quiere entender la dirección, la instrucción del padre porque no encajan una con otra. La instrucción del padre acerca de la moral, acerca de la palabra de Dios, es enseñada al hijo, el cual la rechaza por sentirse que él lo sabe todo. Hombre, papá, pues eso ya no se aplica, hoy día ya no es así, eso son ideas arcaicas, eso ya pasó de moda. Pero la palabra de Dios dice que otra vez ya me vas a sacar la palabra de Dios. No la comprende, no la comprende. Pero nosotros como padres es nuestro deber instruirlos en el camino del Señor. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto quiere decir que tarde que temprano él tendrá que reflexionar acerca de lo que ya fue sembrado en su corazón y actuar en consecuencia. La palabra de Dios no vuelve vacía. Vamos a ver qué nos dice en el versículo. Bueno, vamos también a considerar que el hombre natural, si se humilla, bien puede aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y puede recibir la revelación divina, por supuesto que sí. En Mateo 5:3 dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Únicamente lo que requiere es humillarse y aceptar a Cristo en su corazón. Nadie puede comprender a Dios solo mediante la guía del Espíritu Santo. Los creyentes podrían vislumbrar los pensamientos y planes de Dios. En realidad, tienen la mente de Cristo mediante el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque así lo revela la palabra. La pregunta es, ¿qué tanto estamos pasando suficientemente tiempo con Cristo para entender su mente? ¿Estamos escudriñando la palabra? ¿Estamos estudiando y meditando su palabra para conocer su mente? Todo depende del tiempo que le dediquemos. El hombre natural se basa en sus propios razonamientos. El juicio del hombre espiritual en base a la revelación del Espíritu Santo. En Proverbios 14:12 dice, vamos a Proverbios 14:12, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes? Hay caminos que al hombre le parecen justos, le parece que está bien bajo su propia perspectiva. Y parece que los caminos fáciles que él toma le van a salir bien. El hombre natural no le gusta esforzarse. Hay quienes, ¿sabes?, toman decisiones equivocadas. Les gusta obtener las cosas fáciles, pero después se van a enfrentar a la justicia cuando el hombre toma la decisión de hacer cosas incorrectas. Al final tienen una situación complicada.
Como dice el dicho, lo barato sale caro, ¿sí? Luego, consideremos también, dice, ya leímos el 14, ahora vamos a leer el 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga, es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo a través de conocerle en su palabra, ¿sí? Siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, concluyendo en esto, el Espíritu Santo es nuestro divino Maestro. Por tanto, es indispensable estar atentos a su voz, ya que Él nos revelará lo que hemos de decir para compartir el Evangelio. El apóstol Pablo nos da la clave para compartir. Cuando fue a Corintio lo hizo con el propósito de compartir a Cristo y este crucificado, y no con el propósito de lucirse, no con palabras elocuentes, ni tampoco dando una cátedra de teología o de demostración de superioridad con su elocuencia, sino que lo hizo proponiéndose no saber nada de su inteligencia ni de su posición. Lo hizo simplemente con mucha sencillez, con mucho temor reverente. Claro que esto no quiere decir que no nos preparemos e instruyamos en la palabra. Por supuesto que sí. Por el contrario, como representantes de Dios, lo debemos hacer como siervos que no tienen nada de qué avergonzarse. Nada de qué avergonzarse. ¿Sabes? A veces nos presentamos en situaciones que el Señor nos pone a personas en que pues como que no nos sentimos seguros al compartirles la palabra de Dios a una persona que tiene una profesión y que tiene estudios elevados. Pensamos que tal vez no nos pueda escuchar, pero de repente nos llevamos grandes sorpresas porque son personas que nos escuchan y que finalmente queda sembrada en su corazón esa palabra. Y sabes, tarde que temprano, ellos vendrán rendidos a Jesucristo. Todo mundo tenemos problemas, sobre todo en esta época tan difícil que estamos pasando hoy día, en esta época donde vemos que mucha gente está siendo contaminada de este virus y vemos a gente desesperada, vemos a gente de toda posición, de toda clase social, que finalmente caen rendidas al Señor. No encuentran la salida por sus propios medios. Entonces es el momento en el que ellos pueden voltear a ver. Dios nos ha distinguido con la presencia del Espíritu Santo en nosotros y nos ha dado a conocer las cosas ocultas que en otros tiempos no conocieron en el Antiguo Testamento. Y esto es a Cristo crucificado, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las palabras que nosotros hablamos, que están escritas en la Biblia, son poder, son autoridad, porque nuestra fuente es el Espíritu Santo. Muchas gracias, que tengan un buen día, que Dios les bendiga.